Bueno, estamos aquí en Gijón en una jornada para celebrar el indulto de las 6 de la Suiza, pero para reivindicar también que es un indulto que no hubiera sido posible sin la lucha, sin la solidaridad, sin la unidad de clase. Y bueno, estamos aquí con Jesús y con Manuel, obreros del metal, de CTM de Cádiz, que vienen de haber dado una lucha muy grande contra la represión sindical y contra las listas negras. Y bueno, nos contéis un poco cómo ha sido todo eso y contra qué estáis peleando. Bueno, pues para nosotros ha sido una experiencia que no nos esperábamos, pero sí que es verdad, y aprovecho para decirlo, que muchas veces nos pensamos mucho las cosas y el movimiento se hace andando. Llevamos ya con esto desde el 2016, cuando vimos que la precariedad iba a la máxima potencia en la Bahía de Cádiz, en el sector del metal, en todos los sectores, pero el que nos tocaba de cerca era el metal. Y claro, habían muertos compañeros. Antes de morir compañeros, vimos como un compañero electricista, el 80% de su cuerpo se quema. Después la amputación de un pintor que se le viene rodando un tubo y le aplasta literalmente las piernas como una plastilina. Y en fin, y una serie de cosas que veíamos que la producción primaba a la seguridad. Entonces, un grupo de trabajadores y trabajadoras del metal, pues decidimos que algo había que hacer. Empezamos con nuestra primera asamblea, que fue sin pensarla, ni sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Hicimos un escritito por WhatsApp, la mandamos a un grupo de trabajadores, él a sus conocidos del metal, yo a los míos, y así. Y a ver qué sale mañana, porque decían que no había profesionales en la Bahía de Cádiz. Ese mensaje corrió como la espuma y al día siguiente Manuel y yo y otro compañero más tomando un café decidimos que mañana vamos, si no hay nadie, ¿quién ha mandado este mensaje? Nos tomamos el cafelito. ¿Cuál fue nuestra grata sorpresa? Que había 500 compañeros allí. Le demostramos, sin organización apenas, de que la rabia obrera seguía existiendo en la Bahía de Cádiz. Lo que pasa es que no sabíamos cómo canalizarla. Pues a raíz eso fue el embrión, poquito a poco hasta que parió la lucha obrera y nació CTM. CTM pues nos hemos ido curtiendo con encuentros como este, con cortes de carretera, con paradas, con, en fin, infinidad de movimientos que faltaba a lo mejor canalizarlo, pero que con organización de clase y con la solidaridad que tú bien has dicho antes, pues vamos creciendo. Y como decimos siempre, nuestra mejor recompensa es conocer gente como ustedes, gente joven que quiera o no, pues algo se han fijado en nosotros y algo hemos despertado, que es lo que despertaron anteriormente las otras generaciones. Así que si habla tú de la lucha, para yo he dado una introducción aquí de dónde venimos. Sumar un poquito más. Sí que hay que decir que suena un poquito extraño cuando Jesús está hablando que reactivamos lo que es la lucha obrera cuando en la Bahía de Cádiz hay sindicatos. Lógicamente nosotros nos reactivamos de esta manera porque los sindicatos mayoritarios están totalmente alejados de los más precarios, que somos los trabajadores de subcontratas, y al final tenemos que intervenir nosotros, poner los mismos trabajadores, organizarnos para poder dar esa lucha necesaria, el cual puede que se nos cumplan los derechos, porque la CTM en la Bahía de Cádiz lo único que pide es que se cumplan los derechos. A nosotros nos tanchan de conflictivos, cuando nosotros lo que pedimos son los derechos y lo que los empresarios no lo cumplen, que en el conflictivo. Lógicamente nosotros no somos, porque estamos pidiendo que se cumplan los derechos. Y esto es una batalla que había que darla sí o sí. Bueno, y hemos ido, bueno, pues poquito a poco creciendo, como te ha dicho Jesús, creciendo poquito a poco, ganándonos un respeto en todo el Estado español. Bueno, y todo esto pues, nos ha llevado a una represión como la que estamos sufriendo, que nosotros vamos a seguir peleando, que porque mucho que nos represalien, nosotros no vamos a dejar la lucha, porque entendemos de que este es el camino que hay que coger y vamos a seguir en esta línea. Bueno, pues todo esto nos ha llevado a nosotros pues, llegar a un punto de que, bueno, demostrar que existen las listas negras, y para eso pues nos hemos subido a una grúa en Astillero de San Fernando.
Para alguien que no tiene ni idea, ¿cómo explicaríais qué son las listas negras? Para quien no conozca. Pues la lista negra, yo creo que la sufrimos, se sufre en toda España. Pues yo, como digo, en el bar que está enfrente de mi casa tiene una lista negra. Una lista negra, pues, es que, bueno, pues tú levantas la voz, o tú sigues tus derechos, o tú no le caes bien a alguien, simplemente y te meten en una lista negra y tú ya no tienes derecho a ese puesto de trabajo. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? A nosotros no nos pueden achacar que le hemos pegado a alguien o que hemos robado o nada. El delito de nosotros es exigir los derechos de los trabajadores y contra ese delito los mismos empresarios, la situación que hay en la bahía de Cádiz, de la carga de trabajo que hay, no pueden decir lo que suelen decir muchas veces, es que la faena está bajando, es que estoy echando gente, es que eso no lo pueden decir ahora mismo, porque ahora mismo, como te hemos comentado, están yendo a contratar a trabajadores a demanda, a origen, y ahora mismo si tú estás trayendo 200 trabajadores de donde sea, y aquí hay dos profesionales con más de 30 años de experiencia, con una alta cualificación, si tú no lo contratas, y nosotros no le hemos pegado a nadie, no hemos robado a nadie, si tú no lo contratas por algo, es simplemente porque pedimos los derechos de los trabajadores, simplemente. Y el momento nos lo ha puesto muy fácil, lo hemos evidenciado hasta tal punto que aquí estamos, ¿no?, hablando con ustedes, y eso lo entiende hasta un chiquillo de 4 años. Si tú hablas, no te llaman. Hay diferentes niveles de represión. Yo a lo mejor denuncié, o Manuel en su caso denunció a Dragao, no lo denunció, se negó a ir a un sitio, a Algeciras, y ya estaba en esa lista negra, pero de esa empresa puntual. Pero es que ya Manuel y yo llevamos 10 años siendo las caras visibles, que no nos hubiera gustado ser las caras visibles, porque primero para nuestra familia más que nada, y después que no se pasa bien cuando tiene que dar una asamblea, porque tiene el peso de la responsabilidad de un movimiento obrero, pero aún así hay que equivocarse y hay que seguir con la lucha. Y bueno, pues vemos que en Cádiz, a pesar de que hemos pagado un precio muy alto, nos hemos perdido el entierro de un padre, la operación de una madre de corazón no hemos estado, los niños no los hemos atendido como hubiéramos querido, y pues a pesar de todo eso vamos con la frente muy alta, porque sí que es verdad que hay compañeros que reconocen que desde el nacimiento de CTM ya las empresas tienen un cierto cuidado, y más en estos momentos, que no solo es la revolución, sino también que por suerte gozamos de salud laboral, en el sentido que hay mucha carga de trabajo. O sea, nos lo pusieron muy fácil, y aparte muy fácil a gente ya curtida, porque aquí viene alguien y dice, ¿cómo cogemos esto? Nosotros cuando vimos ellos dándose golpe en el pecho de que había mucho trabajo y llorando la patronal de que aquí no hay profesionales, ¿cómo que no hay profesionales? ¿Ustedes habían invertido en la formación? La Junta de Andalucía ahora dándose cabezazos, poniendo un dinero en los ayuntamientos para la formación. Ayer mismo sale en Avantia diciendo que va a haber un plan de formación estratégico donde 650 chavales o no chavales van a ser capacitados para el sector del metal. Es decir, que es más fácil que nunca. Y después también son torpes, porque ahí tenemos un material nosotros, en la grúa nos ha dado para mucho. Tenemos material, grabaciones, en fin, que todavía no lo hemos sacado a la luz, pero que si siguen cometiendo las torpezas, porque el ego es tan grande, nosotros, por lo menos yo pienso así, el ego del empresario es tan grande que nadie le ha tosido, a no ver uno toser y no sabe cómo defenderse, nos quiere pagar, evidenciando todavía más su torpeza, y los comités de empresas igual su inacción, que por eso estamos. Y ahora se le está cuestionando, ya no lo cuestionamos gente con conciencia, sino toda la sociedad. Lo primero que dice mi tío, que lleva 20 años jubilado, y los comités, todo el mundo hemos hecho ver dónde está el problema y quién son los responsables del problema y quién son los que podría solucionarlo. En este caso el gobierno del PSOE, porque Navantia, empresa pública, pertenece
al gobierno y a Hacienda, en este caso al Ministerio de Hacienda. Es decir, Ahora, que nos lo han puesto muy fácil. Ahora también se ha visto donde nosotros nos hemos bajado de la grúa y a la semana han salido noticias en los medios de comunicación diciendo que hace falta profesionales y como si nosotros no hubiéramos estado subidos en una grúa 28 días. Es increíble. A Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando por el PSOE, no viene a vernos ni nos recibe antes que le pedimos para reunirnos, pero sin embargo hace 2 o 3 días ha sido la botadura de uno de los barcos y va ella a Navantia con sus amigos de corbata y de chaqueta, pero sin embargo 2 obreros no es capaz ni de recibirla, ni de atenderla, ni decir que en estos momentos, que todo el mundo lo ve claro que es listas negras, todavía sigue diciendo que no es listas negras. Cuando tú no te puedes ir solo al detrás de chaqueta a preguntarle, te tendrás que ir al que lo sufre. Tú estás preguntando al que maltrata, pero no estás preguntando a la víctima, no estás preguntando. Y en este caso, tú tienes que ir a preguntar a los trabajadores. Nosotros hicimos desde la grúa, hicimos una pregunta a los trabajadores, diciéndole, compañeros, aquí hay listas negras, todo el que sea consciente que hay listas negras que levante la mano, y todos los trabajadores levantaron la mano. Tú le tienes que preguntar a los trabajadores, ¿hay listas negras? ¿Sí o no? Tú no puedes preguntar al que monta la lista negra, te va a decir que no hay. Tiene sus razones porque el que pregunta, que es el PSOE, a la dirección, ¿no? Como plantea Manolo, es el mismo que las ejerce, las listas negras. En el PSOE hay gente que en el ayuntamiento entra y no entra. Es decir, en el ayuntamiento de San Fernando las hay también. Entonces, también es un consorcio entre ellos. El director de San Fernando es, de Navantia es de San Fernando y la alcaldesa es de San Fernando. Yo te pongo una medallita y tú me la pones a mí en la foto. Y se ve la politiquería a la máxima expresión. Ahora el compañero de Zaragoza lo ha dicho también. Lo que ha dicho es que el fascismo separa con gente como nosotros dentro de Navantia. Si tú a nosotros nos estás represaliando de esa manera, tú estás implantando un fascismo. Al PSOE se le llena la boca diciendo que viene el fascismo, que viene la ultraderecha, que viene. Pero la ultraderecha se para con nosotros, dentro de los tajos, hablando con los compañeros, explicando a los compañeros quién es la derecha, quién es la ultraderecha, quién es la izquierda, que cómo hay que combatir estas cosas. Se para de esa manera, lo que tú no separas es echándonos a nosotros en la calle y no dejándonos entrar a trabajar en los... Venís de la huelga de 2025, Sí. Del verano pasado, bueno, primavera-verano del año pasado, donde una de las reivindicaciones era contra las listas negras. Yo recuerdo, hubo un preacuerdo vergonzoso firmado por las direcciones de comisiones obreras y UGT y a la mañana siguiente, el lunes, estabais convocando una asamblea donde todos los trabajadores decían que no iban a acatar ese acuerdo y que iban a continuar luchando, y a lo largo de toda la semana estuvisteis enfrentando la represión del gobierno, del PSOE, señalando la traición de las direcciones de estos sindicatos, y hubo una enorme solidaridad, no sé, de la Bahía de Cádiz, de la clase obrera gaditana, de los movimientos sociales, etc. Ahora, este último año, venís también peleando contra las listas negras de distintas formas, primero con recogida de firmas, luego con la grúa, donde también hubo muchísimas muestras de solidaridad, se paró el astillero, hubo otros sectores de la clase obrera que se solidarizaron con vosotros, incluso hasta el punto de que todo el Estado español, como planteabais antes, está hablando de las listas negras, y es un debate público. Entonces, bueno, preguntaros un poco cómo fue la solidaridad de los compañeros en el astillero, cómo se organizaban, si era por asambleas, contarnos lo de la culebrina, contarnos la solidaridad de otros sectores, etcétera. Pues a mí me viene a la cabeza escuchándote y al final termina ahí. Y me viene a la cabeza un ejemplo de un chaval, porque Manuel y yo nos despertábamos con alegría, porque nos despertábamos a pesar de ser las 5:30 de la mañana, pero con esa alegría de que la gente se estaba levantando, ¿no? Sí. Pasábamos, le dábamos los buenos días, por la mañana a esa hora evidentemente no iban tan contentos, pero a la salida a las 3, compañeros, compañeros, seguí, que vaya a resistir, llevaba, que viva la lucha obrera.
no todos, pero la gran una mayoría. inmensa mayoría. Venga, unos mensajes y gestos de parte del compañero que veíamos, Guillo, esto es increíble, esto es increíble. Un chaval, fíjate, si hablamos de fascismo, que es algo que quería tocar y lo ha tocado él, y bien tocado, voy a ir y remato un poquito lo que él decía del PSOE, que viene el fascismo. Viene el fascismo, pero para ellos no llega. Ellos no lo huelen de cerca, bueno. ellos están ahí arriba. Sí, de hecho reprimen a quienes se enfrentan con la extrema derecha. Claro, aplican el fascismo. Ellos están ahí arriba y el temor que tienen no es el fascismo, el temor que tienen es su sillón, es evidente. Pues fíjate, si hay fascismo en esa factoría, porque nosotros hablamos y decimos son campos de concentración. Había compañeras también, vamos a poner el otro lado, compañeras limpiadoras, que la encargada decía, ni se te ocurra pasar, ya no pasar, mira para arriba y da un poco de ánimo a los compañeros. Ese es los centros de trabajo en la Bahía de Cádiz, que creo que es en todos los sectores y en todo el estado. Pero pongo un ejemplo gráfico de un día que no se me olvida, que fueron los primeros días que nos querían, como veía que Manuel y yo, como explicó él antes, uno de nuestros fuertes es que éramos dos nada más ahí arriba, y con quién éramos nosotros, que yo me he llevado ya más tiempo con él que con mi hermano o con mi mujer, que nos conocemos a la perfección, que nos respetamos, que nos admiramos y que somos unos cachondos, porque el humor también es muy importante, da mucho miedo. Nosotros dábamos una asamblea y contábamos hasta chistes. Eso se cagaba la dirección. Y yo con esta gente, tío, lleva 20 días todavía contando chistes y riéndose, se cagaba. Entonces, a lo que me refería, llega un chaval, los primeros días no nos subían comida, con un intento, mal intento por su parte, de gastarnos a nosotros estábamos comiendo, pero llevamos frutos secos, 2 o 3 plátanos, hice un batido de leche con fruta y 12 huevos. Porque no podíamos ir muy cargados hasta arriba. Teníamos que ir con lo justo. Que ahora él quiere contar un poquito, que yo sé que eso gusta también. 12 huevos. Y llega el chaval, cuando no nos da comida, gracias a la colubrina, se van la gente a las 12 así, y el chaval, con su buena intención, llega y dice que yo me voy a mi casa, voy a comer en mi casa, y yo me traje el costo para comer y seguir echando horas extras, no las voy a echar. Me dice, compañeros, ¿queréis arroz? Y nosotros teníamos comida, pero digo, lo vi con un afán y una ilusión de darnos, pues sí. Al principio le digo, no, gracias. Digo, sí, las queremos. Se va a preguntarle a los guardias jurados, le dice, mira, que ni el arroz de un compañero... Es que nos querían desgastar y lo que estábamos viendo la debilidad de ellos. A nosotros cogía hasta el termo de café que lo bajaba eso de vez en cuando, iba con la persona que le iba a cargar termo de café, iba a vigilar qué es lo que llevaba el termo de café dentro y qué es lo que iba a meter dentro del termo de café. Un régimen, vamos, terroristas lo tenían ahí, con un control, todo lo vigilaban. La basura la bajaban y registraban la basura. Pero yo la primera vez me quedé flipado, digo, ¿qué va a encontrar con la basura? Te va a encontrar... Llevó 3 días sin arriar, cuando arrió, querían registrar, registrar. Yo creo que hay algo muy bueno que es como un ejemplo en miniatura de un montón de cosas que vemos fuera de una grúa y fuera de Navantia, que es toda la solidaridad que hay por abajo, eso que nos dicen que todo el mundo competencia codazo, nadie piensa en el de al lado, y ya os querían cuidar, que sois dos, no sois solo dos, es dos y toda la gente de abajo que dice esto tiene que resistir porque esto es una cuestión de dignidad también, pero luego como dentro de la empresa se vuelve una pequeña dictadura. Hay una frase que me gustaba mucho del movimiento obrero norteamericano, de Cannon y tal, que decían: aquí por la puerta de la fábrica se acaba la Constitución. Sí. Y todo esto de ni mires para arriba, romper las limpiadoras por un lado, los del metal por otro y tal, tiene de todo eso, pero claro, también yo creo que es un intento de que no cunda el ejemplo de aislaros, porque es un ejemplo de lo que estáis haciendo de que se puede plantar cara, de que se puede haber victorias y de que no siempre se van a salir con la suya. Sí. A nosotros, eso es lo que despertábamos con alegría de cierta manera, porque
la familia, los amigos, que son en muchos días, os vais a volver locos. Nosotros le dábamos ánimo, pero en su interior decía, nos están dando ánimo porque nos quiere que nosotros aquí abajo, que no, todo lo contrario, el que nos caló el mensaje es un compañero que también estuvo exiliado en Escocia con nosotros, Murga, que veía que nosotros nos conoce bien. Fuertes. Mira, si hemos estado en el Caribe, no de vacaciones, que no lo recomiendo, lo pasé fatal. Y bueno, Manolo también, ¿no? En cierta medida, a 8.000 kilómetros de casa, mi padre enfermo, mi hijo pasándolo mal. Murió su padre. Y yo cojo y digo, no sufráis, si nosotros hemos pasado por infinidad de terrenos, con piedras tioneras, descalzos, resbaladizos, desiertos. Nosotros nos veíamos ahí arriba que estábamos a 500 metros de conseguir nuestro objetivo. Y esos 500 metros te hablo de que no lo vamos a conseguir. Pero para mí ya todo lo que teníamos que hacer se está viendo reflejado, porque hemos visto que yo, 2 trabajadores con organización, no éramos dos eran los que se veía en las redes, pero con una organización detrás, con un trabajo de hormiguita de muchos años, que tú hiciste un vídeo, el compañero Pravia, otro desde aquí, Cándido, otro de la Naval de Chichón, porque eso se ha visto ahí, Guillo, que es lo que tú bien has explicado, que nos creemos que no hay conciencia. Hay conciencia, tenemos que dar con la tecla de un ejemplo sencillo que esta vez la hemos dado, 2 padres de familia que queremos trabajar en nuestra tierra, y que el sindicalismo, como bien dice la compañera, no es delito. Delito es el que consciente que haya sindicalismo. Y lo consientes tú, señor comité de empresa, lo consientes tú, dirección. He dicho sindicalismo, que consciente que haya sindicalismo, que consciente que haya listas negras. Listas negras, perdón. Lo consientes tú, del PSOE, que mira a otro lado, lo consientes tú, Izquierda Unida, que está ahí, también, en el gobierno. Lo que pasa es que no te ha tocado que eres de Hacienda. Obreras. Y me mandaron la tanqueta. Claro, que no nos olvidamos. Lo que pasa es que igual que ellos nos utilizan a nosotros, sabemos utilizarlo. Pero ojo, sabemos quién está cuando tiene que estar. Y ahí hay gente que se ha visto una humanidad de, no sé, ejemplo de 2 compañeras profesoras, sin conocerla de nada. Dice, USTEA, el sindicato USTEA de educación, que tenemos grandes compañeros y compañeras, hemos visto que nos llevaron un cuaderno, se elaboró un rollo de salmón que se pegaría esa mujer media mañana o más elaborándolo, y con un cariño, un libro que nos encantó también, La mala costumbre, en el que igual la conocéis. Pues detalles que dices tú, que yo, es que no podíamos estar de otra forma que contentos. Aburridos a lo mejor el fin de semana largo del 1 de mayo, pero dando ideas. De hecho, a él se le ocurrió una broma que nos hartamos de reír. Cuéntala si quieres. Es el 1 de mayo. El 1 de mayo. Pues ahí, como dice Jesús, nos dejaron 3 días ahí dándole vueltas y teníamos bolsas de basura grandes. Y digo, Jesús, cuando el lunes llegue esta gente vamos a gastarle una broma. Y a la hora que teníamos ya un montón de gente ahí para dar la asamblea, cogí, asomé la cabeza y digo, compañeros, vamos a bajar. Ya empezaron todos los revuelos. Por los contextos. Siempre 10 guardias jurados, en la hora del bocadillo 10 guardias jurados. Nosotros teníamos un montón de guardias jurados. De los guardias. Entonces ahí revoloteando todo. Vamos a bajar. ¿Qué ha pasado? Ha sonado la tecla. Y dicen, van a bajar ya, un revuelo, empiezan a llamar por teléfono y al ratito hacemos cogemos las bolsas de basura. Compañeros, vamos a bajar las basuras. Todo el mundo por todo dice, bajamos la basura para abajo, subimos la cuerda y al rato grande estábamos ya los 2 tranquilos y al rato grande nos llama un compañero que está pasando por abajo. Nos están llamando de ahí. ¿Qué pasa? Es jefe de seguridad. ¿Qué pasa? ¡Vaya a bajar! Nosotros no. Pero ustedes no habían dicho que vaya a bajar. Digo, sí, la basura. Pero entonces no vaya a bajar. Digo, sí, cuando nos ponga un contrato. Le dimos por todos lados. Y yo diciendo, pero pues es verdad. Nosotros lo teníamos por torpe, pero por tan torpe. Es que los querían intentar de cualquier forma y no podían. Salíamos a las 3 de la mañana, mejor por salimos a las 3 de la mañana y estaban los seguridad abajo, todo oscuro, no, silencio, todo. Se ponía
que yo, por ahí no, que os van a coger. Como que nos estaban metiendo las baterías de internet. Sí. Yo, cojones, ¿cómo va a coger por ahí? Y se Por volvían allí, locos. por allí. Y hablando tú lo que has dicho antes de la represión dentro de los astilleros, cuando tú entras en astilleros, mucha gente tiene miedo, tío. Porque ahí lo que se ha inculcado siempre es el miedo. Y El barrer para tu casa, el lema se ha capitalista. inculcado. Y lógicamente, nosotros cuando nos hemos ido afuera a trabajar y nos dicen, por ejemplo, por favor, ¿puede venir sábado a trabajar? Nosotros nos quedamos mirándonos los dos y digo, esto es una broma. Porque estamos acostumbrados a que si tú no vienes el sábado, estás en la calle. Estás acostumbrado. Y todo es inculcando el miedo, tratándote malamente, hablándote malamente. Y eso es una cosa que ha sucedido sucede en los astilleros. Sigue sucediendo. Y es una cosa que, bueno, que nosotros hemos ido combatiendo también, tío, pero que eso está inculcado en los astilleros y la gente se autorreprime, tío. Se autorreprime porque es una cultura que siempre han ido metiendo ahí y eso es una cosa que hay que ir quitando porque lo que tenemos claro es que cuando tú te vas a un sitio y te dicen, por favor, puedes venir a trabajar, tú ese día vas a trabajar a gusto, a trabajar, porque sabes que te están tratando bien, coño, te están tratando tus derechos. como una persona y cumpliendo tus derechos, pero ahora que te obliguen a ir a trabajar, ya eso es otra, tú no vas a gusto y aparte que en el metal es un gremio muy duro, ¿vale? Muy duro. Yo creo que quitando los mineros, nosotros se puede decir que es el gremio más duro que viene detrás. Sitios donde nos metemos muy peligrosos, sitios donde lógicamente hay mucho humo, hay muchos riesgos que hay por medio y encima si te están tratando con la punta del pie, tío, es lamentable, tío. Entonces tú tratas a la gente con respeto, trátala con dignidad, como una persona y seguro que la gente trabaja más a gusto, trabaja más contenta, producen más y no trabaja tantísimas horas. Porque al fin y al cabo también la vida está para vivirla, no está para estar constantemente trabajando y llenándole los bolsillos a ellos. Porque antiguamente inclusive tú trabajabas muchas horas y tú que veías una buena recompensa a la hora de cobrar. Pero es que hoy en día ya es que ni eso. Pero hay que... Es que hoy en día ya ni eso, te llega el dinero a los gustos, como nosotros decimos. Antes te podías arreglar tú la cocina, es que ahora no te llega ni para cambiar las ruedas del coche. Yo creo que hay algo que habéis comentado más justo de toda la época de la reconversión, de esos años 80, donde en la bahía de Cádiz se corta el puente, hay combates duros, un poco lo hemos podido ver y como además se dio en otros lugares, otras batallas de la reconversión. Aquí estamos en Gijón con la histórica lucha de la Naval, de Euskalduna, Cartagena, Reynosa, etcétera. Y un poco, claro, de todos esos años, yo creo que la patronal aprendió y todas estas técnicas de represión y las listas negras y las tanquetas y el ir a la gente casa por casa, sacarla a la calle, aprendió. Pero también hay toda una educación de cómo una comunidad entera defendía y defiende al metal, porque son los trabajos del metal, pero son los de los hijos, son al final el corazón de una comunidad. Y creo que en ese sentido saben un poco lo que hacen, intentan reprimir, pero saben que hay una gran fuerza al final en los trabajadores. Entonces, en ese sentido, teniendo esa tradición de lucha y la realidad que hay ahora, un poco, ¿qué futuro veis? ¿Hacia dónde apuntar en ese sentido? Pues... Yo quería sumarte una cosita que es bastante importante porque la técnica, dices tú, que tienen los empresarios, tiene una técnica para cogerte y intentar ponerte a la sociedad en contra del trabajador que se está moviendo por unos derechos. Y te voy a poner un ejemplo que a mí me llamó bastante la atención. Antes de cerrar los astilleros de Festao, estuvimos trabajando nosotros ahí y me di un día una vuelta, estábamos nosotros en Casturbiales, y me di una vueltecita por el pueblo y me puse a hablar con un hombre. Y le comenté, yo le digo, hay que ver el astillero este, qué pena, que está a punto de cerrar. Público. Que es público. Era público. Y me dice, hombre, claro, es que los trabajadores no quieren trabajar, es que tiran los materiales al agua, es que... Y eso es una mentira. Eso es una mentira porque me extrañó porque digo, en Cádiz que escuchamos lo mismo. Sí. Lo que hace las mismas direcciones de las empresas y lo que hace es poner pueblo en contra de los trabajadores. Y decir que no, vamos a ver, si tú te estás movilizando porque tú quieres trabajo, ¿cómo vas a decir después que no? Y eso es una táctica que tiene para ponértelo en contra, tío. Perdona, Manolo, son comentarios que igual que le vale al empresario, le vale a este que no se solidariza contigo. Porque yo soy un vecino, no tengo conciencia, me cortan la carretera y lo primero es, ya está esta gente de astilleros aquí. En vez de pensar que esta gente de astilleros somos el pulmón económico de la bahía. Y ¿qué ocurre? Al empresario le vale, voy a decir esto, y ya el discurso del empresario, como es un trabajador
que tampoco tiene tiempo para tu casa y se ha encargado el capitalismo de que tú no pienses por sí solo, pues yo voy a decir esto y me creo importante. Voy a decir esto, no, la culpa, me voy a posicionar, soy importante, la culpa es de los trabajadores. Y aparte, como la culpa del trabajador, yo ya no paro un día por culpa de ellos. En un ejemplo general, que no toda la sociedad, ni mucho menos, y menos en Cádiz, con las batallas que ha habido. Hay los 2 o 3 tontos, como un autor de carnaval que dijo lo mismo, prácticamente. Pero se le echó todo el carnaval encima, porque el carnaval es crítica obrera a los políticos, sobre todo. Además, vivió también el la camino que represión. llevamos nosotros ahora mismo es seguir luchando, intentar otra vez entrar a trabajar en nuestra tierra, seguir creo que los trabajadores pues, tengan sus derechos, tío, que haya comités de empresas válidos, tío, que la mayoría de ellos no son válidos, y el camino de nosotros es seguir con lo mismo, intentar organizar a los trabajadores, porque al fin y al cabo que crear esa conciencia que deben de tener y que los trabajadores darle las armas suficientes para que se atrevan a ponerse al frente y luchar también. Porque un trabajador, lo que tú no puedes decir, pierde el miedo. Eso es muy sencillo decirlo. Tú para el trabajador que pierda el miedo, el trabajador se tiene que ver respaldado, con los respaldos que tiene que tener sindicalmente y lógicamente dando los ejemplos, tío. Y eso, Ser consciente de su propia fuerza. claro, claro. Y ser muy inteligente, tío, porque nosotros cuando nacimos, como nos pusimos en la lucha, nosotros éramos gente con mucha voluntad, pero no teníamos prácticamente ni idea. Un amigo, Joaquín Fa, nos orientó un poquito, tío, y nosotros ahora mismo pues, hemos crecido mucho a la hora de organizarnos. Y una cosa que tenemos claro es, hay que ser muy pacientes, hay que dar pasitos muy chiquititos, para que esos pasitos después sean pasos muy grandes, y hay que tener mucha paciencia, mucha tranquilidad, a organizarse, hay que intentar militar un poquito, pero con nosotros, como decimos, los astilleros no nos pertenecen a nosotros, le pertenece a nuestros hijos, a nuestros nietos le pertenece porque serán el futuro de esos astilleros. Nosotros lo que tenemos que intentar es que haya unos derechos dignos, haya trabajo en la Bahía de Cádiz, y esa es nuestra línea de trabajo, vamos, prácticamente. Y en cuanto a la conciencia, lo que mayor resultado nos da es que, sobre todo que piensen por ellos mismos y como tú has dicho, que sientan quién son y la fuerza que tenemos. Pero que no queremos ser representantes de nadie. Queremos ser los soldadores que somos. Porque antes que nada somos soldadores y de ahí, del sufrimiento, vino la conciencia. Y de la conciencia vino la organización. Y cuando hablamos de inteligencia colectiva, que ahí es donde no nos para. Pues yo puedo ser un tío muy inteligente, pero ¿en base a qué? O ¿en dónde enfoca tu inteligencia? ¿En resolver un problema matemático? Hay muchos tíos inteligentes que se quedan A mí la en su inteligencia, para adentro y se acabó. hablando de un ejemplo sencillo, Para las poner al tenemos... servicio de los capitalistas. o Sí, los- mejor me lo Claro, tú que me estás demostrando que hemos perdido el sentido. Hemos perdido el sentido de la especie, de la tribu, del pueblo. Eso es la comunidad que se necesita para cambiar este mundo. Ellas, las hormigas, sí valen como sociedad. Nosotros, tú eres muy buena, tú también, y ahora estamos asociados porque pensamos igual que ellas, que hay que ser para la comunidad. Pero es que como sociedad nos hemos perdido, nos han perdido. Desde que tenemos egoísmo, Capitalismo, y en vez de poner la razón en un bien común, hemos puesto la razón en el bien propio. Y ahí es donde nos han dividido. Claro. Una cosa que tenemos bueno en la CTM es que nosotros, ninguno, somos amantes del dinero, no tenemos ego ninguno, no queremos ser uno más que nadie, y eso para nosotros es bastante importante, porque si tú quieres grandeza, pues tú vas a ser egoísta, pero si nosotros... Yo tengo que subir una casa humilde, un coche con 15 o 16 años. 21 va a hacer, 21. mi bucanero. Y nosotros no tenemos, yo creo que me dure 10 años más. No tenemos esa ansia que tienen los Además, capitalistas de tener más que el otro. Y eso es una cosa para que nosotros, una cosa muy de base, que nosotros, pues la verdad que el equipo que tenemos nos va muy bien porque somos así de esa manera, tío. Y rodearnos de gente como ustedes. Claro. Es que no sabéis ustedes el potencial que tenéis y la fuerza que nos dais cuando os vemos en vuestras luchas, que también os hemos seguido. A ti pues, es un encanto cuando te hemos visto
hablando y a él hoy lo he conocido y ya soy gente que tenéis que estar aquí, lo que estamos haciendo, que por suerte hoy contamos con medios, no solo del capital, sino también de la clase obrera, que hay que extender las experiencias. Sí. Hoy, celebrábamos el indulto de las 6 de la Suiza, pero nos hemos reunido muchos compañeros represaliados por distintos motivos, por enfrentar la patronal, por enfrentar a la extrema derecha, etc. ¿Por qué pensáis que es importante hacer encuentros como los de hoy, en los que no solo ponemos en común, yo creo, nuestros casos, sino que además planteamos una voluntad de enfrentar conjuntamente? Yo creo que es un montón de importante porque una de las cosas, y nosotros la hemos visto, ¿no? Cuando tú te hermanas con más gente, a la hora de tú hacer un movimiento, no estás solo. Tú tienes a más gente que te están apoyando, que están difundiendo tus vídeos, que si te hace falta una caja de resistencia, están aportando esa caja de resistencia. Y al fin y al cabo, que tú levantes la voz sola, no es lo mismo que la levanten muchos colectivos a la vez en tu misma voz. Y para nosotros es muy importante. Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en la huelga del metal, cuando hemos hablado de trabajadores que iban a meter en la cárcel, que hacía falta ese dinero para la fianza. Nosotros hemos levantado la voz y automáticamente todos los colectivos han respondido y hemos conseguido ese dinero para que los trabajadores. Entonces, lógicamente, hablamos de que es muy importante de que haya este hermanamiento, estas uniones, que nos conozcamos, que sepáis quién somos nosotros, que sepamos nosotros quién somos ustedes, porque al fin y al cabo el contacto humano. Contáis una historia que es la nuestra, y nosotros contamos una historia que se veis totalmente identificados, que esto no cambia prácticamente, es el mismo patrón prácticamente. Y es muy importante por eso, para conocernos, para activarnos cuando nos tengamos que activar, para ayudarnos, arroparnos, es importantísimo. Yo vuelvo a lo mismo, resumiendo, que nos volvemos a sentir más humanos que estamos con las redes, que es muy bonito, ¿no? Y si tú estás en una grúa, es bonito verte, ¿no? Sientes ese calor humano, pero el encontrarnos otra vez, el charlar, el verte la cara de expresión, ¿no? Que cuando tú dices algo. Y sobre todo, que vienen momentos malos también, pero no solo en la lucha, en un día. Pero yo tengo un momento malo y Manuel ya me conoce y dice, venga, subo para adelante. Y eso es lo bonito de la lucha. Yo creo que tenemos la suerte de haber podido coincidir aquí. Es como decía Nat, es un encuentro de casos represivos, pero al mismo tiempo pocos nos poníamos en perspectiva de si han venido 6 de Zaragoza, han venido 6 de la Suiza con un indulto que se peleó desde abajo. Estaba Cándido también de CSI, de la histórica lucha de Naval Sison, que fue una enorme pelea desde abajo, quien lo sacó también de prisión. Y también yo el caso vuestro lo conocía de antes, de 2021 y de documentales de antes que había visto, y digo, joder, pues si están yendo de un país a otro por trabajar, denunciando todas las listas negras y con familia y peleando por un futuro para la generación que viene, pues también podemos pelear. ¿Cómo nos vamos a quedar atrás? Y yo creo que hay una importancia en esto de encontrarse, de organizarse, de ser compañeros en ese sentido, increíble. Y en ese sentido, para que cuando estáis dos arriba y os apoyen un montón abajo, para que se monten esas enormes manifestaciones que veíamos en Cádiz, cortando toda la entrada y todo, hay un trabajo de hormiguita cada día y hay una organización detrás, que es la que muchas veces no se ve, pero que sabemos que ahí tenéis un gran ejemplo levantándola. Sí, y no solo un trabajo de hormiguita, es también cómo hieren de muchos años, porque al trabajador ves ejemplos que te duele a diario. Tú te levantas a las 6 de la mañana y ya ves un compañero que viene con el ojo colorado de que le ha entrado y con una mota, un compañero que yo esta mañana tengo que ir, te pongo un ejemplo, tiene que ir a hacerse unas pruebas de mi padre y no tengo quién llevarlo. ¿Qué me invento? Porque sabe que tú le dices, es que me tengo que ir con mi padre, y ya te ponen pega. ¿Por qué? Porque el empresario campa a su ancha. Entonces es una forma de ver que estamos ahí, Guillo, que aparte de la organización nuestra hay mucha explotación, mucha represión. Entonces cuando hay una lucha a los 4 años, ahora todavía, como hay trabajo,
no quiero que se me vaya, va al hilo de esto, pero no quiero que se me vaya. Es un convenio que han firmado la paz social para 7 años. Sí. Fijaros si esos No sindicatos... son 7, son 9 años. O 9 con la retroactividad. No, 11 con la retroactividad. 11, pues imagínate. Pues 11. Imagínate que ellos ya están declarando que son parte del problema, los oficialistas, porque se han encargado de decir, tranquilo, que la paz social te la garantizo, porque aquí hay trabajo. Pues todo eso, imagínate cuando llega 9 años, que llega, que ha visto que le han dado coba al trabajador, que estos 9 años no han sido el convenio que prometían cuando se ha firmado, pues cuando abre la veda y dice que yo, huelga, y se ven respaldados, porque ahora sí son los oficialistas los que están llenos de delegados que no son eficientes, delegados que son el hijo del empresario o el mismo empresario de una cooperativa. Cuando dice que yo ya estoy respaldado, yo me voy a la calle con todo lo que llevo yo sufrido, y pues hay gente que quema contenedores, que es capaz de todo, guillo, sin raciocinio, porque es una manera de decir, aquí estoy yo, ahora estoy legitimado, lo veis partido. Claro, el compañero Diego lo estaba diciendo el otro día, de que se le acerca un compañero y dice, bueno, yo estoy harto ya de echar ahora, tío. Es que ya no es físicamente, es que es mentalmente. Estoy harto y le obligan a echar ahora, tío. Eso es, pues, lógicamente, eso caso a Mella. Un poco, ¿qué cierre le querríais dar a ¿Cómo esto? querríais cerrar? Sí. Yo quiero cerrar que la lucha va a dar que hablar, porque no estamos muertos, somos todavía muchos y muchas los que apostamos por una sociedad igualitaria, y aquí vamos a seguir. Hay gente que nos decía, no voy a mencionar a nadie, que Astillero era un cadáver con oxígeno. Se equivocó. Y la lucha está ahí y la organización cada vez más grande. Es decir, que sí, que vamos perdiendo derechos, pero bueno, ¿qué hago? ¿Me muero feliz o enseño los dientes? Hay que pelear. Yo termino diciendo de que los astilleros y dragas y eso temen que el CTM se meta, entre dentro de los astilleros. Ya está entrando y vamos a seguir entrando y nos vamos a seguir siendo más fuertes. Nosotros vamos a seguir peleando, luchando, siguiendo el mismo camino, y también estamos esperando ahora que dictamine la inspección de trabajo si hay listas negras, y ahora vamos a ir a poner unas denuncias más grandes, más fuertes, que a lo mejor tendrá sus frutos dentro de 4 o 5 años, porque yo creo personalmente que la va a tener, y creo que cuando llegue ese momento se va a cambiar muchas cosas, y esas cosas no vemos el fruto ahora mismo, lo vamos a ver dentro de 5 años, y dentro de 5 años veremos ese fruto. Lógicamente las cosas no se van a cambiar de un día para otro, y más cuando llevamos 40 años de que los sindicatos que tenían que hacer cosas no lo han hecho. Y va a haber diferentes victorias, y diferentes victorias que nos van a ir situando en un sitio a la clase trabajadora mejor, y vamos a conseguir más derechos y más cositas, poquito a poco. Y que la lucha te llena. La lucha te llena como persona, y como estás en tu interior en paz, te sientes libre de decir lo que quieras. Claro, eso es y muy fuerte. Ese No, orgullo de clase nosotros llevamos lo padecido. podemos tener. Hemos pasado por donde hemos tenido que pasar, pero yo no me he muerto de hambre. Nada. Y en la pandemia a lo mejor la gente también lo vieron, no se murió nadie. Cuando hay comunidad y hay ganas de enfocar una sociedad mejor. A mí me preguntan a veces, si tú pudieras volver atrás, sabiendo todo lo que se padece en esta lucha, ¿lo volverías? Yo volvería a arrancar. Qué bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Fíjate, estamos encantados. Es un placer escucharos. Y a ustedes, Natalia.